La FMS World Cup puede convertirse en el evento que reviva el freestyle, pero no solamente por el nivel de las batallas, sino por algo mucho más profundo, por la narrativa cultural, el sentido de pertenencia, el nacionalismo de Latinoamérica y la emoción de ver a un país entero representado en un escenario internacional. Porque esto ya no va solo de barras, dobles sentidos, de estructuras y de skills, esto va de identidad. Va de historia, va de cultura, va de cómo una disciplina artística logra activar emociones colectivas al mismo nivel que un deporte o que un fenómeno global. Durante años, eventos como Gold Level ya demostraron que el formato selección contra selección mueve emociones, genera debates, rivalidades y momentos que trascienden la competencia. Pero la FMS World Cup llega con una diferencia clave. Aquí no solo compiten freestylers, compiten ligas, compiten proyectos, compiten procesos que llevan años construyéndose. Y eso convierte el evento en algo más grande que en una fecha aislada. Lo transforma en un relato, en una historia que viene desde atrás y que ahora encuentra su punto máximo. Y esa es una de las claves por las que este torneo puede volver a hacer viral el freestyle. Porque el formato mundial activa algo muy potente en el público: el orgullo nacional, la identidad cultural y el sentido de representación. Ya no apoyas únicamente a tu freestyler favorito, apoyas a tu país, apoyas a tu bandera y apoyas tu historia. Y cuando eso entra en juego, cambia el compromiso del público, sobre todo el latinoamericano. Se multiplican debates, reacciones, análisis, clips virales, fragmentos polémicos, las discusiones eternas sobre quién merecía ganar, quién debería representar mejor al país y quién carga con la presión de toda una comunidad sobre los hombros. Y aquí es donde comienza la comparación inevitable. La FMS World Cup funciona como una especie de mundial de fútbol, pero de freestyle. Al fin y al cabo comparte los mismos ingredientes emocionales: sentimiento nacional, rivalidades históricas, underdogs que sorprenden, selecciones que cargan con expectativas, debates sobre arbitrajes y localías, narrativas de gloria y de fracaso. En el fútbol, el mundial no es solo un torneo, es un fenómeno cultural muy importante, y el freestyle con este formato puede acercarse a esa misma dinámica, unir a gente que normalmente no sigue la disciplina, pero que se suma por identidad y representación. Y eso es clave para que esto vuelva a ser viral. No solo entra el fan del freestyle, entra el fanático del país. Pero este mismo componente nacionalista tiene una cara positiva y otra que no debemos ignorar. Porque junto al orgullo también aparece el tribalismo, la rivalidad extrema y la toxicidad que ya hemos visto en otras competencias de carácter internacional. Sí, suben las views, claro, crece la conversación, pero también crece el conflicto entre fandoms y entre países y sobre todo la presión hacia los competidores. Y ese será uno de los grandes retos del torneo: cómo canalizar la pasión sin convertirla en hostilidad. Otro punto clave, y probablemente uno de los más interesantes, es que esta FMS World Cup va a darle visibilidad a países pequeños o escenas emergentes que hasta ahora no habían tenido tanto foco internacional. Por primera vez, muchos talentos van a tener escenario mundial, medios, narrativa y una comunidad internacional entera observándolos. Y eso puede refrescar por completo al circuito, porque al público le encantan los perros viejos, le encantan las sorpresas, le encanta la narrativa del freestyler desconocido que llega sin etiquetas y termina ganando a uno de esos OGs y metiéndose al mundo en el bolsillo. Este tipo de historia funciona en todos los lenguajes culturales. Funciona en el fútbol, en el cine, en los mundiales virales de Ibai, incluso con el mundial de desayunos. Funciona en cualquier narrativa competitiva donde tenga que ver los países, la representación con los mismos y los fandoms a nivel mundial. Y en el freestyle potencia la emoción todavía más, porque aquí todo ocurre en tiempo real, aquí no hay guión, aquí la historia se construye improvisando. Ahora bien, también existe el riesgo contrario: que la brecha entre países fuertes y países en desarrollo se haga demasiado evidente y comiencen los debates sobre cupos, meritocracia, diferencias de nivel, competitividad real, si este país debería o no, porque no está a la altura, porque no tiene una escena lo suficientemente fuerte. Esto también va a formar parte de la conversación, claro está, pero, y esto es importante, a largo plazo, ese choque de escenas es lo que acelera el crecimiento cultural. Cuando países emergentes compiten en escenarios grandes, las escenas locales evolucionan y el público, y sobre todo los países en vías de desarrollo, ganan. Si comparamos la FMS World Cup
Con la ya mencionada Gold Level encontramos una diferencia fundamental. Gold Level apostaba más al impacto mediático al momento, al espectáculo explosivo, a la épica instantánea. Era como ver una final directa sin temporada previa. FMS, en cambio, trae continuidad, contexto, estadísticas, rivalidades reales, una trayectoria consolidada al fin y al cabo. Es algo más cercano a una Champions League o a un Mundial con una fase previa, una competencia que se construye a lo largo del tiempo y que acaba evidentemente con una fase final. Los competidores no llegan como invitados, llegan como representantes de un proceso, y eso hace que cada batalla no sea solo una batalla, es un capítulo dentro de una historia más grande, y el público conecta con eso, con la narrativa, con el recorrido, con el personaje competitivo. Y si pensamos en fenómenos virales actuales, la FMS World Cup tiene algo en común con formatos creativos como el Mundial de Desayunos de Ibai. Obviamente no por temática, sino por dinámica social. Ibai entendió algo clave: la gente se involucra más cuando puede participar simbólicamente representando a su país, cuando no vota por un producto, sino por identidad. El Mundial de Desayunos fue tan viral porque combinó entretenimiento, más nacionalismo, más humor colectivo. La FMS World Cup puede activar esa misma lógica, pero en versión competitiva real, porque el público no solo mira, siente que forma parte, que suma presión, que acompaña, que representa, y eso convierte el torneo en conversación global, no solo en un evento más de freestyle. Pero donde hay hype, ya sabéis que sobre todo en el freestyle también hay polémica, y las sedes de México y Colombia serán uno de los focos de debate más intensos del torneo, sobre todo si los equipos anfitriones clasifican o si se dan cruces que parecen favorecerlos. Inevitablemente aparecerán comentarios sobre la localía, la presión del público, las decisiones de los jueces, ambientes del recinto, la narrativa favorable que existe siempre hacia los mismos. Si ganan habrá sospechas, si pierden habrá drama igual, y queramos o no, esta tensión también alimenta el fenómeno viral, porque el freestyle no solo vive de barras, también vive de narrativa, de conflicto y de conversación en redes sociales. Ahora hablemos del lado humano. Este torneo va a aumentar la presión sobre los MCs. Más exposición, más expectativas, más análisis del público y sobre todo más desgaste mental. El freestyle se acerca cada vez más al alto rendimiento, y esto tiene una doble cara, una doble lectura. Eleva el nivel, pero también puede generar burnout. Como público tenemos que aprender a entenderlo, porque detrás de cada batalla hay preparación, viajes, estrés y una responsabilidad cultural añadida en este mundial. No solo es improvisar, ahora es cargar con la bandera de tu país. Entonces, ¿por qué la FMS World Cup puede revivir el freestyle? Porque recupera elementos que siempre lo hicieron grande: emoción colectiva, identidad cultural, representación nacional y una narrativa histórica. Puede crear nuevos ídolos, descubrir escenas emergentes, reconectar con el público casual y terminar de consolidar a las grandes figuras, y así volver a poner al freestyle en el centro de la conversación digital. Puede convertirse en un fenómeno que trascienda la comunidad y atraiga a gente que lleva años desconectada del circuito, como un mundial, como esos eventos que paran el calendario cultural. Pero al mismo tiempo, ya saben, traerá polémicas, discusiones sobre localía, choques entre fandoms, debates sobre el rol de cada freestyler, el rumbo del formato competitivo, y esto también forma parte del juego, porque el freestyle no revive solo por el nivel, revive cuando vuelve a importar el freestyle, cuando vuelve a doler, a emocionar, a dividir, a unir, a generar conversación. La pregunta no es solo si la FMS World Cup va a triunfar como evento. La verdadera pregunta es: ¿estamos preparados para vivir nuevamente un freestyle que une, divide, emociona, incomoda y vuelve a convertirse en un fenómeno mundial? ¿Será el renacer del freestyle o será el torneo más polémico de los últimos años? Ya saben que si les gusta este nuevo formato, apóyenlo más que nunca. Like, comenta, suscríbete, vente a Twitch, tírame el palma en la cara y nos vemos en el siguiente vídeo. Se despide Rodrigo Quesada.